Bueno, un último esfuerzo antes del café. Yo, por diferentes cambios que hubo durante la SSIEM, al final acabé haciendo 2 sesiones paralelas y un simposio de lisosomales. La primera sesión fue sobre enfermedades neurometabólicas, en algunas de las cuales pasaré por las que me parecieron más interesantes con un poquito más de detalle. La primera es sobre mutaciones sobre los mecanismos por los cuales se disminuye la expresión de AGAT1. AGAT1 es el enzima limitante en la síntesis de creatina, y la creatina es muy necesaria para el reciclaje del ATP celular y además participa en otras muchas funciones de estabilización de la homeostasis celular. Entonces, la regulación de la síntesis de creatina es por los niveles de AGAT1 es por los niveles de creatina. Cuando aumentan estos niveles se inhibe AGAT1. No se conocía por qué ocurría esto, y lo que presentaron estos autores fue que se confirmaron lo que pensaban, que es que los niveles de creatina altos reducen la transcripción de AGAT1, pero además vieron que también reduce la estabilidad del RNA posttranscripcional, ¿no? Entonces es una forma de autorregularse. Cuando se necesita más ATP, entonces se estimula AGAT1, sintetiza creatina, y cuando no, pues se va inhibiendo. Esta era también en el pobre pescado cebra, en el pobre pez cebra, pero esta fue muy interesante porque lo que ellos planteaban es que los pacientes con citrullinemia, aunque estén bien controlados, aunque estén bien, no hagan descompensaciones, tengan niveles correctos de citrulina y de amonio, muchos de ellos hacen una discapacidad intelectual, algunos ya desde el nacimiento, desde los primeros años de la vida, y otros hacen un deterioro progresivo. Entonces, ellos hicieron un modelo de zebrafish con citrullinemia, y este modelo de animal no presenta ni hiperamonemia ni tiene niveles muy altos de citrulina, con lo cual les pareció un buen modelo para ver qué parecía con el sistema nervioso. Y lo que vieron es que la deficiencia de ASS1, de la arginine-succinatosa sintasa, participa en la diferenciación neuronal en las primeras etapas del embrión. Con lo cual, aparte de la toxicidad que pueda tener por su metabulopatía, solo el hecho de tener una deficiencia congénita de ASS1 ya limita, en algunos casos, ¿no?, en los casos graves, la diferenciación neuronal prenatal de los pacientes, y por lo tanto puede ser una de las causas por las cuales después estos chicos y chicas tienen la discapacidad intelectual. Bueno, tenían fotos muy interesantes del pescadito sin neuronas, pero como no está publicado, no me atreví a ponerlas. Bueno, no os ni lo he explicado porque el título ya era difícil de pronunciar, pero simplemente lo que hicieron en esta presentación es hablar de la proteína responsable de la lipofuscinosis tipo 5. Este tipo de lipofuscinosis, que es una enfermedad neurodegenerativa, está causada por la deficiencia de una enzima, que es una enzima de membrana lisosomal, y lo que han visto que esta enzima actúa como es una depalmitoilasa, y que también tiene efectos y que actúa a nivel también del amiloide del sistema nervioso central, y por lo tanto se presentaron varios estudios de la expresión de esta enzima en pacientes con Alzheimer y con algunas demencias infantiles. Pasa que era una comunicación muy compleja como para explicar aquí deprisa y corriendo. La tendréis grabada, o sea que luego lo buscáis y estoy seguro que lo publicarán dentro de poco. El doctor Van Hoff, en su línea de hiperglicemia no cetóxica, que sigue dándole muchos frutos, lo que hizo fue repasar en 70 pacientes, de su base de pacientes, y mirar en líquido cefalorraquídeo los niveles de glicina, serina y treonina y los cocientes. Y un poco el resumen de la ponencia fue que el cociente glicina, serina y líquido cefalorraquídeo puede diferenciar entre los casos graves y leves de la hiperglicemia no cetóxica, y que el cociente entre serina y treonina ayuda a diferenciar entre los controles o hiperglicemias transitorias y las hiperglicemias clásicas. O sea que si a un neonato tú le haces el cociente sin natreonina, podrías llegar a diferenciar si es una forma transitoria o es una forma clásica grave. Esto ya fue un poco más interesante, todo es interesante, pero esta fue como más práctica, ¿no? Esto es un poco una nueva enfermedad, como ahora que estamos viendo tantas nuevas enfermedades, y veréis que mi otra sesión fue todo de nuevas enfermedades.
que tiene que ver con COX-11, ¿no? Como ya ha comentado antes Antonio, pues dentro de todo el metabolismo mitocondrial hay unos genes que están más relacionados directamente con la homeostasis de la cadena respiratoria, ¿no? Que son las subunidades, los de anclaje y todos los que tienen que ver con el DNA mitocondrial. Y entonces encontraron esta nueva proteína que participa en el anclaje del complejo 4 de la cadena respiratoria. Es una nueva proteína a añadir en esta lista de proteínas de anclaje de la cadena respiratoria. Eran 2 pacientes con un fenotipo tipo Leigh, ¿no? 2 niños con encefalopatía precoz, con hipoacusia. Uno de ellos estaba más grave, con hipoacusia, epilepsia, y murió y falleció más rápidamente, y el otro, que no era hermano, era un paciente no relacionado, tuvo una forma un poquito más lenta. Los 2 tenían lesiones que podían ser similares a los pacientes con enfermedad de Leigh, y en el primero, que es el que está mejor estudiado, pues tenía una alteración de las cadenas respiratorias en hígado, pero cuando la estudiaron en músculo, la cadena respiratoria fue normal. Eran homocigotos para 2 mutaciones diferentes, eran ambos hijos de familias consanguíneas, unos son de Pakistán y otros de Turquía. Y bueno, estudiando qué era este cambio que encontraron, vieron que era una proteína de la membrana interna mitocondrial que participa en el ensamblaje del complejo 4 y además en el suministro de cobre a proteínas mitocondriales que son cobre dependientes, ¿no? En el primer paciente, y dado que en estudios de fibroblastos mejoraran los niveles de ATP con coenzima Q, intentaron darle coenzima Q a dosis altas, pero bueno, el paciente estaba ya muy afectado y no tuvo ningún efecto clínico. Y esta, la verdad es que fue la más bonita fue muy bonita. Esta fue una charla sobre si es el momento de empezar a plantearnos el cribado neonatal para la epilepsia piroxin dependiente, ¿no? La forma clásica de la epilepsia piroxin dependiente es la epilepsia neonatal refractaria a fármacos que no mejora hasta que le damos piroxina, y luego hay otras formas más tardías de la enfermedad. El tratamiento con piroxina sabemos que controla muy bien las crisis y la epilepsia, pero que en cambio no es capaz de prevenir la discapacidad intelectual y el retraso del desarrollo que presentan algunos de estos pacientes. Y esto ha cambiado desde que se introdujo hace unos años la dieta baja en lisina, ¿no? Restringida en lisina y suplementada con arginina. Entonces, lo que presentaron fue primero un estudio que ya está publicado de 60 pacientes con con epilepsia dependiente de piroxina, en los que se valoraron por pruebas cognitivas y a diferentes edades. Claro, no era una población muy homogénea porque los pillaron a diferentes edades, el coeficiente intelectual. Y vieron que los que habían estado tratados con piroxina y dieta tenían 7 puntos de media más alto de coeficiente intelectual que los pacientes que habían sido más antiguos tratados solo con piroxina. Y que si además esta dieta se empezaba antes de los 6 meses, la diferencia del coeficiente era de 21 puntos. Esto está publicado, aquí tendréis la publicación, o sea que si tenéis más interés, pero la verdad es que es verdad, como ha comentado Ángeles, que los datos a veces no son comparables porque la edad era diferente y el número de pacientes también. Y además hablaron de que hay 2 nuevos marcadores, que son el 6-oxo-PIP y el 2-OPP, que están aquí en la vía del metabolismo de la lisina y del pipicólico. Y que estos 2 marcadores los buscaron en la sangre seca de todos los pacientes retrospectivos y todos ellos tenían aumento de estos 2 biomarcadores en sangre seca. Entonces, lo que propusieron que estos 2 biomarcadores podían servir para el cribado neonatal en gota seca de forma fácil. Y por eso, bueno, pues ellos postulan que debe ser una de las enfermedades que podrían ser candidatas al cribado neonatal dentro de unos años. En la segunda sesión, que era sobre nuevas enfermedades, pues eso, empezaron a presentar nuevas enfermedades, casi todas ellas diagnosticadas a raíz de los estudios de secuenciación masiva, ¿no? La primera fue un nuevo tipo de mucopolisacaridosis, de la cual ya habíamos oído hablar alguna otra vez, y en el World y en algunos otros foros, ¿no? Que es la deficiencia del sulfatasa K, que participa en la degradación de los glucosaminoglicanos. Entonces, estos fueron 4 hermanos de 2 familias no relacionadas, también consanguíneas, que la principal motivo de consulta fue en niños y adolescentes jóvenes una displasia de caderas, y que al hacerles la serie esquelética veían que realmente tenían una displasia esquelética, que ahora veréis. Todos ellos tenían talla baja y en la familia que estaba más afectada tenían también afectación ocular y cardíaca. Esto está publicado, pero están publicados, estas fotos son de los 2 niños menos afectados. Y lo que es muy característico, aparte de todas las displasias esqueléticas, las costillas, las caderas, los huesos no son muy acortados, pero sí que tienen las alteraciones típicas en bala en los metacarpianos. Y lo que es muy típico también es no se ve muy bien aquí, pero tiene unas estriaciones longitudinales a nivel de la cabeza femoral y de la cabeza
de la tibia. Bueno, aquí tenéis el fenotipo. Los gags en estos niños fueron normales, pero si hacías un tándem más, había un aumento de metansulfato en los 4 pacientes. Y desde entonces, desde que se ha publicado esto, hay 3 pacientes más reportados en la literatura. Bueno, aquí hablaron de, estos fueron estudios también básicos sobre la deficiencia de glutaminasa y eran estudios muy básicos de recuperación o no con la suplementación de glutamato en modelos animales, que no comentaré porque también me alargaría mucho. Esta me parece otra interesante. Estas eran unas hermanas con una 3-metilcrotonilglicinuria que evolucionaron de forma diferente a lo esperado y tenían un retraso, una microcefalia adquirida, una sordera, entonces les pareció que esto no cuadraba con el fenotipo clásico de la enfermedad. Hicieron un exoma y vieron que tenía 2 BUS, otra vez, ¿no? 2 cambios de dudoso significado en un gen que era RAPGAP1, ¿no? Y que además estaban heredadas de los padres. Buscaron una plataforma de GeneMatcher, encontraron 3 pacientes más con estos cambios y que se había hecho el exoma por una clínica similar, con lo cual asumieron que probablemente era la causante de la clínica. Y entonces hicieron estudios en líneas linfoblásticas y un modelo anormal. RAPGAP1 participa en la señalización del mTOR. Estas mutaciones son mutaciones de pérdida de su función y participa también en el movimiento, en la movilidad de los lisosomas y endosomas, con lo cual una alteración en RAPGAP1 da, aparte de una alteración del sistema mTOR, una alteración en el posicionamiento de los endosomas y de los lisosomas. Esto también está publicado, aquí tenéis la cita, pues estas son 2 de las hermanas, ¿no? Con un fenotipo, bueno, pues cualquiera, un típico fenotipo que les haces un exoma porque son dismórficas, microcefálicas con un poquito de retraso. Y lo que tienen es una afectación de sustancia blanca, de cuerpo calloso, o sea, todo bastante inespecífico, ¿no? Como cualquier otro síndrome genético. Esta fue otra presentación de este gen, que es NAE1, que participa en reacciones de nedalización, que soy incapaz de explicar bien cómo funcionan. Y que también da un síndrome nuevo con discapacidad intelectual, hipoplasia púbica y cuadros de neurodegeneración asociados a cuadros febriles con linfopenia. Esta es otra que me pareció interesante, ¿no? La SOT1 o superóxido dismutasa es una enzima que tiene un papel muy importante en la regulación del estado redox mitocondrial. Participa aquí manteniendo y ayudando al reciclaje del oxígeno para mantener los cambios de oxidorreducción. Y también participa en mecanismos de señalización, trafficking y mantenimiento de la homeostasis celular por otros mecanismos. Es una mutación que se ha asociado con un 20% de los casos familiares de ELA. Está muy relacionado con el ELA y en los ELAs hereditarios pues un 20% son debidos a mutaciones en este gen con ganancia de función. Y ellos lo que describen es un cuadro neurodegenerativo parecido al ELA, pero en niños, muy rápido, de inicio en el primer año de vida, con una afectación progresiva de la motoneurona superior e inferior y que es debida a una disminución de la actividad de SOT1. El cuadro que tienen estos niños pues es tanto de hiperreflexia, de las 2 motoneuronas, ¿no? Hiperreflexia, espasticidad y disminución de movimientos, con la debilidad y la atrofia muscular y fasciculaciones, y además no tienen afectación intelectual, pero sí tienen un trastorno de conducta. Y se asocia además a una patología vulvar porque tiene una atrofia importante a nivel de tronco. Es un cuadro que progresa rápidamente en los 2-3 primeros años de vida y luego se ralentiza, o sea, se empeoran mucho y luego empeoran más lentamente. No tienen deterioro intelectual hasta fases muy avanzadas, pero que sí que pueden tener problemas un poquito frontales. Y en la resonancia se ve una atrofia muy importante de tronco y cerebelo muy precoz y una atrofia frontal más tardía. Y son niños con un cuadro degenerativo que a los 8 o 10 años están ya con ventilación mecánica. Y esta, que tampoco os explicaré, también era una nueva enfermedad que asociaba, también un cuadro parecido de atrofia sistémica, con una retinopatía cristalina, pero era también, se presentaron un poco de la clínica, solo la nombraron y presentaron mucho los estudios funcionales que tienen que ver con una mutación que causa una alteración en la vía de la serina. O sea que, Ángel, es otra para tu colección. ¿Vale? Bueno, después de las 2 sesiones, fui a escuchar un simposio sobre enfermedades lisosomales, que la verdad es que fue muy bonito, pero no dijeron nada nuevo. Patricio Aguilar habló del tratamiento multidisciplinar.
La doctora Uma no pudo venir, pero en su lugar el doctor Rescarpa habló de la afectación cardíaca en la enfermedad de Fabry. La verdad es que con unos estudios muy bonitos, pero tampoco fue nada nuevo. Natalie Guffon presentó los resultados, que también están publicados, del tratamiento con alfa-manosidosis y cómo impacta en los niños, sobre todo cuando se tratan en fases tempranas, porque si no, en fases un poquito más mayores tiene poco impacto. Y luego Mauricio Scarpa dio una charla muy bonita sobre los 20 años de la terapia enzimática, un poco explicando, aparte de toda la historia, pues con todas las limitaciones que tiene la terapia enzimática hoy en día, todo lo que ha aportado y todos los problemas que tiene, pues, de los órganos que no están, bueno, que no son capaces todavía de tratarse, de los anticuerpos y de las cosas que todavía tenemos que mejorar. Muchas gracias.